El domingo pasado estuvimos conversando sobre la liberación de lo sobrenatural y habíamos dado un pequeño spoiler a lo que iba a ser el mensaje de hoy. Así que si usted no vio o no pudo venir el domingo pasado y no ha visto el mensaje, vaya a mi canal de YouTube y vea el mensaje anterior para que pueda ir llevando la línea de lo que es la serie de este mes titulada Ghostbusters. Y definitivamente pues hemos aprendido del domingo anterior que todo en la vida tiene un origen natural o sobrenatural. Y cuando comprendemos este principio, desarrollamos el mejor de los dones que podemos desarrollar en la tierra como hijos de Dios, y es el discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. El discernimiento me ayuda a identificar lo bueno o lo malo, me ayuda a identificar o a saber cuándo puedo avanzar en algo y cuándo no. ¿A cuánto les encantaría tener ese don desarrollado en sus vidas? Es el don más preciado en lo personal, el don del discernimiento. Más que echar fuera demonios, más que hablar en lenguas, más que sanar a un paralítico, levantar a los muertos. Para mí el discernimiento es clave en la vida y el crecimiento de un hijo y una hija de Dios. Y para eso podemos nosotros identificar algo que está muy marcado en la Biblia y que está muy bien enseñado en la Biblia como advertencia y como alerta sobre los falsos profetas. Y de eso quiero hablarte hoy, de los falsos profetas. Como bien lo establece la Biblia, como bien lo dice la Biblia. Y para nosotros poder avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, tengo que saber lo que es verdadero, así como tengo que saber también lo que es falso. Y para eso necesito discernimiento, necesito desarrollar en mí este crecimiento espiritual conforme a la palabra de Dios, para yo saber lo que es bueno y lo que es malo, porque si no voy a ser manipulado, voy a ser guiado por cualquier fantasma. Voy a ser instruido aún por un fantasma. Cuando no aprendo, porque cuando desarrollas un discernimiento te vas a convertir en un verdadero cazafantasma y vas a agarrar a todos esos fantasmas y lo vas a meter ahí en el trap y lo vas a atrapar y lo vas a encarcelar en el nombre de Jesús. Porque desarrollas discernimiento espiritual. Pero si no tienes discernimiento, eres presa fácil de cualquier fantasma. Eres presa fácil de sus manipulaciones maquiavélicas. Ahora imagínese algo. Imagínese que nos topamos con un letrero que dice: cuidado, perro bravo. Muchos de ustedes han visto este letrero en algunas casas, en algunas localidades, en algunas empresas, donde está la reja y dice: cuidado, perro bravo. Pero aún así tú te sientes tranquilo, te sientes tranquila, porque dice: bueno, el perro está de aquel lado, no anda suelto. Pero ya tú te sientes más tranquilo, inmediatamente te pones en guardia. Dice perro bravo y te pones en guardia. En mi país decimos: para bravo, bravo y medio. Y si ese perro es bravo, yo también soy bravo. Eso para los que no tienen a Jesús en su corazón. Entonces, inmediatamente, ¿verdad?, te pones en guardia. Pero ¿qué pasaría entonces o cómo reaccionarías si llegas a un lugar y alguien te advierte o te dice: ten cuidado que hay un pitbull suelto? Muchos de ustedes incluso no identificarían cómo realmente es un pitbull, porque usted puede ver un perro y no saber ni siquiera qué raza es. Si no es conocedor de razas, usted pueda pensar que cualquier perro es un pitbull. Y si te dicen que hay un pitbull suelto, imagínate cómo podrías cuidarte debidamente. Y si más todavía tú no eres de estas personas conocedores de animales, más todavía tú pudieras pensar: ¿cómo voy a cuidarme de este animal que anda suelto? Y para seguir esta advertencia necesitarás una descripción detallada de cómo es el perro, cuál es su apariencia y qué tan peligroso es. Porque de lo contrario es probable que termines sintiendo temor de todos los perros que se te acerquen. Al no identificar cuál es el pitbull y de quién yo debo cuidarme, todo el que se te acerque para ti representa una amenaza inminente. Por eso es importante saber que puedes ver a muchas personas orar. Incluso vas a ser impresionado por las muchas palabrerías de estas personas que oran mucho, pero que aunque oran todo el día, no son hijos de Dios.
aunque oren 24/7, no determina eso que sea un hombre o una mujer de Dios, porque no hay nada más peligroso que personas que viven orando todo el día pero nunca leen la Biblia. Imagínate, la oración es el resultado de leer las Escrituras. ¿Cómo pues vas a orar si no tienes contenido? Y aquí no está como el marketing, que vas a contratar a un generador de contenidos. Genérame contenido que necesito hacer una oración. No se trata de eso. Se trata de que ¿dónde sale tu oración si no es de las Escrituras? ¿Cómo piensas que puedes orar? Aunque oras 24/7, te conviertes en un místico. Te conviertes en un fantasma. No conoces la palabra. No tienes que orar, porque cuando conoces la Biblia comienzas a orar con ese contenido que comienza a salir de tu espíritu. Señor, así como Daniel en el foso de los leones, Padre, dame la fuerza para derribar todo gigante que viene contra mí, así como lo hiciste con David. Hello. Alguna vez le conté cuando comencé, yo soy locutor certificado hace muchísimos años, incluso antes de conocer a Dios. Y recuerdo que cuando comencé en el Señor, se presentó la oportunidad de estar en un programa de radio. Y en ese programa de radio, recuerdo que me quise impresionar la audiencia con mi super recontra hiper mega archi espiritualidad. Y recuerdo que dije, así como Abraham abrió el mar. Algunos dijeron amén. No fue Abraham, fue David el que abrió el mar. Imagínate, esa era una emisora de Cristo Vive. Me agarraron allá afuera después del programa. Se me escriben en cosas de teología. Porque si no lees la Biblia, ¿qué vas a dar? Si no te instruyes con el manual de vida, ¿qué vas a tener para dar? Peor aún, ¿cómo vas a identificar lo verdadero de lo falso? Porque está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 13 verso 3. Así dice el Señor omnipotente: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Porque nada más peligroso de que aquella persona que no lee la Biblia, que comienza a ser guiado y dirigido por su propia inspiración, por sus propios deseos, por su propia sabiduría. Por eso está escrito en la Biblia: no te hagas sabio en tu propia sabiduría. Y Ezequiel lo dice claro: hay de aquellos profetas que sin haber recibido nada siguen su propia inspiración, porque es fácil dejar entrar un fuego extraño. Y cuando digo fuego extraño, es una frase muy de mi época, porque cuando veíamos algo distinto al fuego del Espíritu Santo, a la manifestación del Espíritu Santo, uno inmediatamente decía: y ese fuego extraño, hay fuego extraño en la casa, hay fuego extraño en esa persona, hay algo raro, algo distinto, algo diferente. Y es fácil dejar entrar un fuego extraño a tu vida cuando lo único que haces es que duras todo tu día orando y nunca abres la Biblia. Como dice mi esposa, si quieres una palabra profética, abre la Biblia. Ahí está la palabra profética más grande que puedas recibir en tu vida. ¿Quieres oír a Dios? Abre la Biblia. Cuando abres la Biblia, abre la boca de Dios. No hay palabra profética más grande que lo que ahí ya está escrito. Entonces hay gente que están detrás de estos profetas para que Dios les hable, pero no son capaces de abrir la Biblia, que es la boca de Dios. Yo sé que este mensaje no va a producir muchos amén, pero más que eso, quiero que salgas de acá con discernimiento. Amén. Y es así, no andes detrás de alguien para que te dé una palabra de Dios. La palabra de Dios está allí en la Biblia. Si no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, entonces no tendrás nada que dar. Solo palabra distorsionada. Solo palabra distorsionada. Y de ahí es donde nacen los mercaderes del evangelio. De ahí es donde nacen falsas doctrinas. Sacan un texto fuera del contexto para crear un pretexto. Mire, nunca se me olvida
cuando yo daba clases de discipulado, tenía un joven que estaba discipulando. Este joven tenía, me recuerdo, un negocio de comida en un food court, una feria de comidas. Y recuerdo que estoy llegando para la hora de discipulado, que nos sentábamos en una de las mesas de ahí, de la feria de comida, y le daba el discipulado. Y lo veo discutiendo con una persona sobre la Biblia. Y yo estoy llegando como su maestro de discipulado, y él le dice, o están discutiendo, que la Biblia dice que somos mansos pero no mensos. Y yo llego y él está discutiendo con esta otra persona que eso lo dice la Biblia. Y él me dice a mí: Carlos, ¿verdad que la Biblia dice que seamos mansos pero no mensos? Le dije: mira, eso es una expresión jocosa de los predicadores. La Biblia dice que seamos mansos, pero no dice que seamos mensos. No hay mal que por bien no venga. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuál Biblia? Entonces, la gravedad, el peligro que hay en personas que no leen la Biblia. Y ahí está tu manual de vida, tu manual de instrucción. Y lo mejor de todo, poder identificar lo verdadero de lo falso y lo falso de lo verdadero. Deuteronomio 13, verso 1 al 5, por primera vez aparece en escena este tipo de personas. Dice verso 1: si se levanta en medio de ti un profeta o un... Pastor, tuve un sueño con usted. O esa gente que te llama: ay, tuve un sueño contigo, y en el sueño veía que había un árbol seco. Hay algo que se está secando en tu vida. Revisa qué cenaste, porque es tu propia concupiscencia. Dice: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal, mire cómo dice, porque se cumplen muchas de las profecías de estos falsos profetas. Ya les voy a explicar por qué. Dice: si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte: vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle. No escuches la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios los estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él serán fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser... porque predicó la rebelión contra el Señor su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del camino por el que el Señor tu Dios te mandó andar. Así eliminarás el mal de en medio de ti. O sea que esto era un problema de aún de Deuteronomio. Esto no es un problema de ahora, iglesia. Esto es un asunto que cuando creces como un verdadero cristiano puedes identificar lo falso de lo verdadero. Por eso hay gente allá afuera que dicen: para ser cristiano o cristiana como fulano o fulana, mejor me quedo como estoy. ¿Sabes qué? Tienen razón. Tienen razón. ¿Por qué? Porque estamos siendo pseudos cristianos, que es la traducción correcta de un profeta falso, un pseudo profeta. Esta escritura es la primera advertencia tocante para los falsos profetas registrada en las escrituras. Y hay varias observaciones dignas de comentario en este pasaje. Lo primero es que los falsos profetas están entre el pueblo. Porque más preparados estamos para los ataques de afuera que para los ataques de adentro. Los falsos profetas caminan entre el pueblo de Dios. Y veamos la misma verdad que Pedro recalca. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3 dice: pero hubo falsos profetas. ¿Dónde? Entre el pueblo. Como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró.
Porque ciertamente, iglesia, este tipo de falsos profetas andan encubiertos para llevar a los débiles de espíritu a todas estas herejías que ellos disfrazan detrás de versículos bíblicos, que disfrazan detrás de la palabra. Por eso hay que tener tanto cuidado, y sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo, los tiempos donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso no es nada, eso no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Las madres digan amén. Todo el mundo lo hace, eso no tiene nada de malo. Yo no le hago daño a nadie. No es que no le haces daño a nadie, es que tampoco le haces bien a nadie. Y no es que no le hagas daño a nadie, sino que te estás haciendo daño a ti. Hello. Acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos porque te seducen. ¿Por qué te seducen? Porque este tipo de personas que son lobos disfrazados de ovejas van a querer decirte lo que tú quieres escuchar, no lo que tú necesitas. Porque el profeta de verdad confronta. El profeta de verdad. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Por decir lo que el rey no quería escuchar. Y muchas veces estos pseudoprofetas son alineados por los pensamientos y deseos de cada persona que se acercan a ellos. ¿Para qué? Para ellos ser endiosados, para ellos ser adorados por la gente. Entonces muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será que difamado el camino de la verdad. Por causa de esta gente, entonces se vende un evangelio distinto al que no es. Por causa de esta gente se difama el evangelio, se difama a Jesús, porque es la referencia que hay allá afuera. Y déjame decirle, iglesia, y les pido perdón a las personas que nos visitan, porque ciertamente hay pastores que se han vuelto mercaderes y utilizan las iglesias para negocios multinivel, y se toman una foto en un BMW, una foto en un Mercedes, y le llaman a esas cosas bendiciones. Mira mi bendición. Y si te ven un Rolex, y esa bendición, deberías sembrar esa bendición para el reino. Y es lamentable porque no confundo una iglesia moderna con una iglesia que no es santa. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos escuchando. Hello. ¿Hay alguien aquí? Difaman el camino de la verdad. ¿Por qué difaman el camino de la verdad? Porque no están hablando la verdad. Iglesia, ten cuidado. ¿De qué pastores tú escuchas? Porque entonces vienes y escuchas a una pastora que lo que hace es tirarle a los hombres, y tú dices, tú, esta es mi pastora. Esta es la que realmente, porque es tirándole a los hombres, tan, 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 y tú no te des. Ten cuidado. Mire, le voy a decir algo. No se deje llevar por lo que usted escuche sin conocer la verdad. Incluso ser famoso no es una evidencia de ser un hijo de Dios. Un joven los otros días se sentía frustrado, vino donde mí porque no tenía una casa y un carro, y es un gran servidor de nuestra casa, y le hacía ver cómo su propósito se cumple y cuántas almas se han salvado por lo que él hace dentro del propósito de Dios. Una casa y un carro es secundario mientras tú estés cumpliendo el propósito de Dios. Y quizás te vayas de esta tierra y nunca tengas una casa, nunca tengas un carro, pero cumpliste el propósito de Dios.
Y eso es más valioso para cualquier otra cosa. Pero como vivimos en un mundo consumista, entonces dice la Biblia que aún los hijos de Dios serán confundidos. Entonces, si vemos una cuenta con 3 millones de seguidores, si vemos a una gente que un predicador o una predicadora que está viajando y viajando y viajando y la llaman para cualquier cantidad de congresos, ya tú dices, pero tiene que estar Dios ahí con ella, porque con él, mira. No, eso no determina nada, porque si no, Bad Bunny es de Dios. Tiene más seguidores que cualquier evangelista, tiene más like y más views que cualquier evangelista, y viaja más que cualquier evangelista, y tiene muchas bendiciones. Eso no determina. No es que la fama sea mala, porque el libro de los Salmos dice, más vale la buena fama que las muchas riquezas. Pero la fama en Cristo, Jesús era famoso, pero no porque tenía muchos likes. Y aún sin tener redes sociales en aquel momento, las multitudes seguían a Jesús. Y nosotros con toda la plataforma digital que tenemos, todavía no llegamos a 300 gente en un live. No determina. Es más, ¿sabes cuántos hombres y mujeres de Dios, mártires del evangelio, han dado su vida por el Señor y por la humanidad y no lo conoce nadie? Pero allá arriba sí se conocen. Probablemente muchos de tus sueños no se logren, siempre y cuando se logre el sueño de Dios en ti, todo está bien. Todo está bien. Mira, a mí no me interesa ser famoso, y menos acá en la tierra. Si Dios me da fama, amén, será usada con el propósito correcto para la influencia del evangelio de Cristo. Pero hay un solo lugar donde yo sí quiero ser famoso. Uno solo. No, no es el cielo. El infierno. Ahí quiero yo ser famoso. ¿Tú sabes qué hay en el infierno? Una foto mía. ¿Sabes qué dice? Se busca. Porque si hay alguien que me tiene que tener temor a mí, no es el ser humano, son los demonios, los espíritus. Satanás tiene que tener temor, porque a quien tú le sirves, dice, más grande y más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y estos pseudoprofetas viven ofreciéndote comida, viven ofreciéndote cosas. Ven conmigo, que si tú sirves al lado mío, mira cuánto tengo, mira. Estas bendiciones pueden caerte a ti también. Ven conmigo. Pero yo nunca vi a Jesús ofreciendo nada. Al contrario, Jesús le decía a la gente, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ustedes verán, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. Porque esto no es por dinero, esto es por las almas. Que dice la Biblia que un alma, es decir, tú, un alma vale más que todos los tesoros del mundo. No hay mayor propósito que salvar lo que vale más para el Señor, que son las almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Difamando el camino de la verdad. Verso 3 dice, por avaricia harán que mercadería de ustedes con palabras fingidas. Cualquier parecido con la realidad en este mundo y en este tiempo no es casualidad. Esto fue escrito hace miles de años y mira cómo sigue la palabra viva hoy. Mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Pero no quiera ser como yo en un tiempo de mi vida, que quise ser más bueno que Dios y yo quería salvar a esos falsos profetas. Y yo, Señor, ten misericordia de él. Y un día Dios nos dijo, ya no clamen más por misericordia.
Y muchas veces hasta económicamente hemos ayudado a personas que nos han hecho daño, hasta que Dios nos habló al oído diciéndonos: no bendigas lo que ya yo maldije. ¿No quiere ser más bueno que Dios? Muy importante saber, iglesia, que los falsos profetas están entre el pueblo. Segundo, las profecías del falso profeta pueden cumplirse. Y te voy a explicar por qué. La segunda observación, y la más chocante, es que las señales anunciadas por el falso profeta se pueden cumplir. Lo leímos al comienzo, en el verso 2 de Deuteronomio 13, que dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, porque realmente se pueden cumplir. Es un don, diga conmigo, un don. Y cuando Dios crea al ser humano, lo dota de muchos dones. Sea que le sirvas a Dios o le sirvas al diablo, tienes dones. Y esos dones, cuando no los pones al servicio de Dios, ¿de quién son entonces? Y por eso, cuando una persona no está alineada según las escrituras a Dios, entonces el don a la final no está sirviendo a Dios. Y el don es lo menos importante en la vida de un creyente. El carácter es lo que realmente hace un hombre, una mujer, un hijo de Dios. El carácter. Usted puede tener 1785 dones y aún así no tener madurez espiritual, aún así no tener carácter. Nada más peligroso que una persona con muchos dones sin el carácter de Cristo. Y aún así yo no vi a Cristo alardeando de los dones, al contrario, era formando. No pueden orar ni siquiera una hora. Los discípulos no podían hacer nada. ¿Y hasta cuándo es de soportarlos? Generación incrédula. Era un reclamo constante del carácter, no de los dones. No era el don, era el carácter. ¿Por qué los discípulos no podían sanar o liberar a la gente? No eran porque no tenían el don, era porque no tenían el carácter. No podían estar orando ni siquiera una hora. ¿Y para qué yo voy a orar si yo estoy lleno de dones? Peor aún, andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían junto a Jesús. Qué fuerte. Con razón los falsos profetas confundían al pueblo, porque en primer lugar eran israelitas según la carne. Imagínense la cultura judía, y sus palabras proféticas podían llegar a cumplirse. Era el pueblo de Dios, era la nación santa, eran los israelitas. Satanás es el padre de la mentira, pero qué curioso que aún Satanás, siendo el padre de la mentira, puede decirte 2 o 3 verdades. Porque el engaño es sutil. Cuando Pablo y Silas caminaban por la plaza, dice las escrituras que había una mujer con un espíritu de adivinación. Diabólico, evidentemente, porque la adivinación, cosa que portan la mayoría de los falsos profetas, el espíritu de adivinación es satánico. Y esta mujer, poseída por este espíritu, dijo una gran verdad. No dijo mentira. Iba Pablo y Silas y esta mujer gritó a voz en cuello diciendo: ahí van estos 2 hombres que predican el evangelio de Jesucristo. ¿Dijo una mentira o dijo una verdad? Dijo una verdad. Pero ¿qué se traía Satanás debajo de la manga? Que en ese sector, en ese lugar, en ese pueblo era prohibido predicar el evangelio. Y la mujer con el espíritu de adivinación los expuso ante las autoridades. Y cuando las autoridades se enteraron de que estos hombres enseñaban prácticas que no eran lícitas para ese lugar, los apresaron, los apedrearon y los golpearon. Pero qué bueno que Romanos 8:28 declara un principio de vida, diciendo: a aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Porque ¿cuál fue el final? Que mientras estaban presos, Pablo y Silas se pusieron a cantar. Y mientras adoraban a Dios, qué casualidad, hubo un terremoto. Cosas de la naturaleza.
Qué casualidad. Y en ese terremoto se caen las paredes de la cárcel y los que cuidaban las cárceles se le arrodillaron a Pablo y le dijeron: queremos ser salvos. Imagínate todo lo que tuvo que sufrir Pablo y Silas, ser apedreado, ser golpeado por el que cuidaba la cárcel. Por cada uno de los que estaban en esa cárcel, Dios permitió el padecimiento de estos hombres con tal de que estos sean salvos. Por eso, como el engaño es tan sutil, los falsos profetas también saben citar sagradas escrituras. Ellos se saben versos 2 o 3, pero se saben. Hay algunos que se saben la Biblia entera, esos son más satánicos todavía. Porque hay que ser bien hijo del diablo para tú saberte la Biblia entera y ser un falso profeta. Pero no es la enseñanza de Satanás que hizo Satanás con Jesús en el desierto. ¿Qué hizo? Le tiró una hechicería, una brujería, 3 conjuros, anca de rana, uña de dragón. ¿Con qué tentó a Jesús? Con las escrituras, con la Biblia. ¿Y cómo se defendió Jesús? Te reprenda, Satanás. ¡Fuera! ¡Chu! Con Biblia, convierte esta piedra en pan, haz esto, tírate del pináculo, dice que mandará a los ángeles y que le decía eso: no tentarás al Señor tu Dios. Para eso hay que saber Biblia, no orar 24/7, porque la oración es el resultado de la lectura de las sagradas escrituras. Por eso, ¿cómo es posible que un falso profeta pueda saber tu vida? ¿Cómo es posible que un falso profeta te profetice y se cumpla lo que te profetice? ¿Por qué? Porque cuando andas en tinieblas, Satanás sabe profetizar las tinieblas en las que vives. Mire, hace muchos años, tengo 23 años sirviéndole a Dios. 23 años. Antes de servir a Dios, recorrí la brujería, la santería y la hechicería. Conozco perfectamente ese mundo porque estuve allí. Estuve en ese lugar. Y era impresionante cómo estos demonios te podían decir hasta lo que tú pensabas. Y yo me cuestioné luego que conocí al Señor, y cómo esta gente podía. Claro, si tú andas en tinieblas, evidentemente eres presa y eres títere de Satanás, y te va a decir hasta lo que piensas porque tú andas en tinieblas. Pero desde el momento en que tú entras a la luz admirable y eres sacado y sacada de las tinieblas, no hay espíritu maligno que pueda dominar y gobernar tu mente. Por eso, cuando dice la Biblia: el que vive en santidad, el enemigo no lo puede tocar. Apláudale fuerte al Rey de Reyes. El que vive en santidad, el enemigo no puede tocarlo. Por eso dice los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque no puede tocarte. Él te tira el anzuelo para ver si tú caes, pero ya luego que tú estás en la luz admirable, sobre la roca que es Cristo Jesús, no hay nada maligno que pueda tocarte. Nada. Por eso está escrito: caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará. Esa es mi verdad bíblica, no sé la tuya, pero esa es la mía. Y cuando pasa algo que yo no entiendo, Dios es el que decide, punto. Él es soberano. Y no puedo yo pretender que Dios me dé explicaciones a mí, siendo yo una hormiga de este universo. Tercero, el falso profeta te aparta del Dios verdadero. Lo dice en el pasaje que leímos en Deuteronomio. Ellos dicen: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Porque el falso profeta te insta a ser parte de eso que tú quieres tener. Y él te dice: yo soy el que te va a ayudar. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres están siendo manipulados económicamente por este tipo de personas? Porque como tienen el don, pero no sirven a Dios, entonces manipulan
a estos débiles espirituales para trasquilarlos. Están aquí todavía. Y es lamentable, tengo que decirlo, me da vergüenza y dolor. En pandemia me llamaban pastores amigos: ¿cómo estás haciendo con los diezmos y las ofrendas? Y yo: aquí no dependemos de los diezmos y las ofrendas. Yo dependo de Dios. Porque tengo 5 empresas y las 5 empresas están paradas también. Yo no dependo de nada de eso. Yo dependo de Él, el que hizo los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que me cuida. Te lleva y te aparta del Dios verdadero. Y un buen ejemplo es la fabricación del becerro de oro. ¿De qué era el becerro? Tenían oro. Estaban en el desierto y tenían riquezas. ¿Cuánta gente no anda así? En un desierto, pero con recursos. Porque tener dinero no determina que tú seas bendecido o bendecida. Si no, los narcotraficantes son bendecidos. Y allí estaban. Aarón, qué barbarazo, mire. Aarón toma el oro de las manos de los israelitas y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y dijeron: Israel, estos son tus dioses. Y la palabra o la traducción al original es el Elohim. Diga conmigo, Elohim. Y esta palabra que significa Dios verdadero, Dios único. Y él dice allí: Israel, este es tu Elohim, refiriéndose al becerro de oro. Este es tu Dios único, tu Dios verdadero que te sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque las escrituras traducen el término Elohim en el singular. Llamaron al becerro Elohim. Escúcheme, no usaron la palabra ídolo. Ellos no usaron la palabra ídolo, sino Elohim, que significa Dios verdadero. ¿Por qué? No me cabe, mire, una persona, porque muchas veces hay que usar la razón con la fe. Muchas veces hay que usar la razón con la fe. A mí no me cabe en mi cerebro y en mi poco conocimiento, con los 3 dedos de frente, bueno, tengo más, pero una persona con 3 dedos de frente que fabricó esta bocina, la creó, la diseñó, le dio poder para que sonara, para luego decirle: sálvame, bocina. Por eso está escrito: mi pueblo pereció por falta de diezmar. ¿No fue? Por falta de adorarme. Pues te leen Biblia. Aquí no hay falso profeta en esta casa. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso hay que conocer. Si no conoces al Dios verdadero, cualquier cosa puede ser Dios para ti. Estuvo fuerte esa. Elohim, ¿por qué? Porque un profeta llama lo falso como verdadero. Un falso profeta llama lo falso como lo verdadero, lo que no es de Dios como si fuese. Él no te va a decir: vente, vamos a adorar a Satanás. Él te va a decir: vamos a adorar a Dios, pero ven de esta forma. Él no te va a decir: ven, vamos a hacer esto que a Dios no le gusta. No, a Dios, mira, sí se puede. Y manipulan la Biblia, sacan un texto fuera del contexto para crear un pretexto. La pregunta es: ¿cómo puedes identificar lo falso si no conoces bien lo verdadero? ¿Cómo puedes identificar lo que no es si no te relacionas, no conoces a Dios, no conoces las escrituras, no conoces la Biblia? Por eso estamos viviendo en el tiempo donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mire, una persona que trabaja en un banco contando dinero, a esta persona no le enseñan cómo son los billetes falsos. Le enseñan por atrás, por delante, por arriba y por abajo, a la derecha y a la izquierda, cómo es un billete verdadero. Cómo se siente, cómo se ve, cómo huele incluso. Y cuando tú ves que esa persona está contando
dinero ahí, y de repente, ¡fum!, hay algo raro. Hay algo raro. Este billete no me parece genuino. Chequéate este billete. Revísalo. Falso. Yo sabía. Porque apenas lo toqué, sentí algo que no era. Ese fuego extraño. Y cuando tú no tienes mucho conocimiento de la Biblia, este fuego extraño te va a perseguir. Y te va a decir cosas que tú quieres oír para desviarte, como lo decía el verso que leímos, para desviarte de tu Dios verdadero. Por eso este pasaje sirve como una advertencia solemne, porque los falsos profetas dijeron a los israelitas que hablaban en el nombre de Elohim. Por eso no es suficiente que un predicador nos hable de Dios o de Cristo. Y esos predicadores que ustedes escuchan ahí en YouTube y en Instagram predican buenísimo y tienen tremenda palabra. Predican de Dios y predican de Cristo, pero no son de Cristo. No son de Cristo. Por eso hay que prestar mucha atención para ver si es de verdad que es el Dios de las Escrituras. Yo predico en el nombre del Señor. ¿Será en el del Señor de los Anillos que tú predicas? Porque cada corriente religiosa, y no voy a decir nombres por respeto, nacieron de grupos cristianos, como por ejemplo los testigos de Jehová. Pero ese falso profeta se levanta de un grupo de creyentes, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba recibiendo lo que realmente Dios estaba entregando. Y siguió su propia inspiración, como lo dice Ezequiel 13. Siguió su propia inspiración para luego arrastrar a muchos. Como muchas corrientes sectarias, muchas sectas que hemos visto, como hombres que se llevan multitudes o centenares de personas a una montaña para beberse un veneno y morirse en el nombre de su Dios. ¿Qué lleva a una persona a cometer tal acto? La ignorancia de las Escrituras. Es cierto que utilizan el nombre de Dios, pero no son fieles mensajeros. Y por último, el falso profeta te aparta de la santidad. Y te voy a explicar por qué. Porque el falso profeta no solamente modifica la teología, sino que perjudica tu conducta, contamina tu deseo de agradar a Dios. Y por eso Deuteronomio 13 explica que el falso profeta te anima a ir en pos de otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto, al negar los mandamientos éticos del Señor, lleva por eso una consecuencia. El falso profeta aconsejó, animó, gestionó y planificó, como dice Deuteronomio 13, rebelión contra el Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es el pecado más grande de Satanás? La rebelión. Porque Satanás divide. ¿Y qué hace una rebelión? Una rebelión divide. El Señor multiplica y Satanás divide. Desde que usted vea a un hombre o una mujer que sus intenciones son dividir lo que está siendo agradable ante Dios, salga corriendo del lado de esa persona. Salga corriendo. Desde que usted escucha y presta sus oídos para chisme, murmuración, crítica, eso es división. Y eso es lo que manejan los pseudo profetas, estos falsos profetas. Por eso cuando se crea un nuevo y distinto Elohim, que no está airado al pecado, sus profetas o pseudo profetas presentan nuevos códigos de ética que contradicen la santidad del Todopoderoso. Tranquilo, eso no es nada. En el Antiguo Testamento la gente no se casaba, tranquilo. ¿Qué hizo Jesús con la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio? 2 años de disciplina. No, la amó, la abrazó, proveyó un espacio seguro para ella, la defendió, siendo culpable de su pecado, la defendió.
Pero le dio una sentencia clara, porque los verdaderos profetas aman a las personas, restauran a las personas, pero las confrontan. Y después que la defiende y no hay nadie que la acuse, y él le dice: yo no te acuso, pero, ahora vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. La advierte. Pero hoy en día estamos viviendo en un mundo donde estos pseudoprofetas te dicen: eso no es nada. Y lo que quieren escuchar: ya ustedes se van a casar, denle para allá, noche de avivamiento, aleluya. Eso no es nada. Mire, ¿quiere que le diga algo? En mi primer matrimonio, lamentablemente, yo cometí el error de pensar de esta forma, de decir: ya nos vamos a casar, tengamos intimidad. Y como me fue tan mal, por escoger según mi propia concupiscencia, cuando mi esposo y yo nos conocimos, hicimos un voto al Señor. Y no saben lo maravilloso que tú puedas llegar a tu matrimonio y poder descubrir a tu esposa o a tu esposo luego de estar casado. No hay nada más maravilloso que eso. Vivir en la santidad de Dios, que trae recompensa para nosotros, sus hijos. No hay nada más maravilloso. Y la gente que piensa de esta forma, lo único que está haciendo es poniendo el acto sexual por encima de cualquier cosa. Porque ¿qué dice hoy en día las generaciones? Dice: no, porque pastor, hay que probar. Y si después no te gusta, o sea que tú pones tu matrimonio sobre el fundamento sexual. O sea que si no hay buen sexo, te divorcias. Hay terapia para todo, menos para el sexo, entonces. Quiere decir que en tu negocio, cuando te va mal a la primera, tú lo cierras. ¿Es así? Entonces estos pseudo profetas te enseñan que eso no es nada. No confunda una iglesia moderna con una iglesia que permite el pecado. No se confunda. ¿Hay alguien aquí? Porque todo vale para estos pseudoprofetas. No, fornica, roba, miente, eso no pasará. Son mentiras pequeñitas, eso no pasa nada. Elohim es pura gracia, pura misericordia. Sí, las escrituras dicen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Termino con esto. Mateo 7, del 13 al 23. Esta primera parte, titulada La puerta y el camino de la vida. Dice el Señor: entren por la puerta estrecha. Lo que está diciendo es que el camino a la santidad y el camino a la salvación no va a ser fácil, pero al final va a ser gratificante. Dicen: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Siguiente. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La segunda parte de estas parábolas que Jesús dice tiene como título: ¿cómo reconocer a los falsos profetas? Eso está en la Biblia, Mateo 7, verso 15. Guárdense, es decir, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué es el fruto? El fruto es el resultado de su vida. Por eso puede predicar de Cristo, puede profetizarte, puede echar fuera demonios y aún así no ser de Jesús. Qué difícil, ¿verdad? Pastor, ahora estoy confundido. No te confundas. Lee la Biblia. Papito, lee la Biblia y adquiere conocimiento para que desarrolles discernimiento. Gracias por su entusiasmo.
Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos. Pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, ¿qué pasa? Será cortado y echado al fuego. Traduzco fuego y usted sabe. Así que por sus frutos, una vez más lo dice, los conocerán. No por lo bonito que prediquen, no por lo atractiva que pueda ser la iglesia, no por lo lindo que canten, no por sus redes sociales, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo más valioso. Verso 21, parábola de los dos cimientos. Y aquí está la clave, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque mira lo que dice después de esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca los he conocido, apártense de mí, obradores. Gente que profetizó, gente que echó fuera demonios, gente que hizo grandes obras, entre comillas subrayado, porque nunca dieron un fruto, ni una uva pusieron. Y qué difícil pensar esto, porque lo que Jesús está diciendo no es el don, porque el don no te lleva al cielo, el don no te hace santo. Al contrario, un don mal manejado te sube el ego. Sin el carácter y la madurez de Dios te sube el ego. Y qué curioso que lo que Jesús plantea tiene que ver solamente con los dones: echar fuera demonios, profetizar. Eso no fue a lo que Jesús hizo relevancia mientras estuvo en la tierra. No, predicar el evangelio. Cuando Él enseña la gran comisión, Él no le dice: vayan por el mundo y profeticen, vayan por el mundo y echen fuera demonios. No, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz. Y el verdadero líder en el Señor es aquel que siempre está en la modalidad de aprendiz. Siempre, porque el que siempre está aprendiendo siempre está creciendo.